Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Abud Hola, yo soy Itzel Márquez. y esto es Para mí con amor. Para mí Con Amor surge como un proyecto personal y social a la vez, de la necesidad de compartir y escuchar, intercambiar experiencias y formar una comunidad. Y en este espacio hablaremos de todas esas experiencias que hemos vivido y nos han hecho crecer, aprender y reinventarnos cada día. Este podcast está dirigido a la niña que fui y a la mujer que soy hoy. Es para ti, para mí y para todas nosotras, con mucho, pero mucho amor. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Mi nombre es Michelle Abud y estoy con Itzel Márquez. Hola Mitch, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Pues bueno, el día de hoy es un capítulo un poco diferente porque tenemos de invitada a alguien muy especial que teníamos muchísimas ganas de conocer y traerla a este foro para que nos platique un poco sobre feminismo, ya que fue el tema que tocamos el capítulo pasado. Itzel, no sé si nos quieras presentar a la invitada de hoy. Claro, bueno, pues como les comentamos, íbamos a tener una invitada especial en este capítulo para hablar más sobre feminismo. Y bueno, pues qué mejor que Aleida Quintana, quien es feminista, antropóloga social y coordina un grupo interdisciplinario para la equidad. También ha hecho acompañamiento a familias de personas desaparecidas, víctimas de trata y feminicidios en Querétaro. Bueno, pues más adelante ella nos hablará un poquito más de su trayectoria. Bienvenida, Aleida, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien y muy contenta de estar hoy con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Al final creo que el feminismo es un tema muy importante, que si bien es algo que se ha tocado un poco más los últimos años, todavía falta un poco de información sobre el tema. Y pues este proceso como de deconstrucción, no solamente, vamos, en la sociedad en general, pero en muchas de las mujeres, ¿no? Entonces, qué mejor que tú para explicarnos un poco más acerca del feminismo, de tal manera que no solamente nosotras, sino quienes nos están escuchando puedan aprender más sobre el tema y pues ver cómo podemos aportar a este movimiento. Entonces, me gustaría comenzar con una pregunta, Leida. Lo primero, pues, como sabemos, hay diferentes ramas del feminismo y nos gustaría que nos platicaras con qué rama te identificas y cómo fue que llegaste al feminismo. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a empezar con la pregunta de cómo llego al feminismo. Em, yo entiendo al feminismo como un movimiento social y político que tiene que ver con esta toma de conciencia de las mujeres sobre nuestra situación histórica, ¿no? Nuestra situación de desigualdad Ujú. histórica. Me refiero a esta desigualdad, pues presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. Me parece que esto seguramente lo abordaron en su programa anterior. Partiendo de eso, la manera en la que yo me empiezo a involucrar en el feminismo es cuando yo estaba estudiando en la universidad y cuando me doy cuenta que, bueno, en Querétaro había niñas desaparecidas. La primera vez que escuchamos de tantas niñas desaparecidas fue en 2012, cuando la titular del Instituto de las Mujeres da a conocer que había 49 niñas desaparecidas en el estado de Querétaro, es el estado de donde soy originaria. Y pues esas niñas no las habíamos visto en ningún lado, o sea, no estaban saliendo en medios de comunicación, no habían fichas de media afiliación de búsqueda en redes sociales, las familias no estaban pidiendo o no estaban siendo escuchadas por los medios de comunicación. Y es a partir de ahí que es como mi primera entrada al feminismo, ¿no? Con esta primera noticia de que había ya la existencia de niñas desaparecidas en un estado que se decía era muy seguro. Pero Ujú. esta situación de las mujeres desaparecidas vienen de México desde hace muchísimo tiempo, sobre todo al norte del país, en Ciudad Juárez, una lucha de las madres que buscaban a sus hijas desaparecidas y que eran posteriormente localizadas sin vida. Y es como yo me empiezo a involucrar en el movimiento feminista local en Querétaro con compañeras defensoras, activistas, académicas que ya tenían un trabajo muchísimo más amplio en el feminismo y me empiezo a involucrar con el tema de las mujeres desaparecidas.
Posteriormente comienzo a dar acompañamiento a las familias de personas desaparecidas y me empiezo a dar cuenta pues que los motivos por los que se está desapareciendo a las mujeres eran múltiples, ¿no? Por un lado tenían el fin, por ejemplo, los delitos sexuales, la trata de personas, los feminicidios, y comienzo a documentar cuando rescatábamos a niñas y mujeres lo que estaba pasando con ellas. Y comienzo a tejer estrategias de prevención, ¿no? Para atender la desaparición basada en género. Ese es como mi primer acercamiento y lo que me motiva a ingresar al feminismo. Y me parece que el feminismo lo que me aportó fue una mirada crítica de lo que estaba sucediendo. Si yo no hubiera tenido una mirada crítica desde una perspectiva feminista, seguramente mi lectura de la realidad, de lo que estaba pasando con las desaparecidas, hubiera sido diferente. Ajá, es reciente que la desaparición de niñas y mujeres se empieza a ver con perspectiva de género, pero en 2012 todavía encontrábamos frases como que se fue con el novio o que las niñas tenían la culpa por desaparecer. Entonces me parece que el feminismo aporta eso, una mirada crítica de la realidad, pero también te sitúa, ¿no? Tienes que tomar parte también de esa realidad para transformarla en beneficio de más mujeres, ¿no? Entonces así ubico el feminismo como muchas hablan de que son como unas gafas, ¿no? Y simbólicamente es eso, es como si te cambiara la mirada de lo que estás viviendo y de lo que están viviendo otras. Claro. Aleida, me gustaría saber si mencionas que tu trayectoria o tu primer acercamiento fue en la universidad. ¿Crees que hubo algo antes que te haya llevado a interesarte por este tema, antes de la universidad? Sí, lo que pasa es que yo creo que todas nosotras tenemos historias de violencia, ¿no? Claro. En mi caso, por ejemplo, desde muy chica, pues viví acoso, por ejemplo, en las calles. Cuando estuve en la preparatoria, tuve una situación en donde un compañero mío me invita a salir. Cuando llega por mí, llega acompañada de dos hombres y me subo a la camioneta y me llevan hacia una zona alejada, intentaron abusar de mí, yo me defendí y lo que ellos decían era que ya no me podían dejar libre y que me iban a llevar un bordo, ¿no? Yo recuerdo que me defendí, logré comunicarme por teléfono y es como logró salir de la situación. Es decir, creo que todas nosotras, yo no conozco a una sola mujer que no haya vivido una situación de violencia y me parece que ese acercamiento con algo tan doloroso como ser víctima de alguien, sobre todo de varones, te coloca en esta situación de decir, no quiero que vuelva a pasar, no quiero que esto le pase a nadie más, ¿no? Y desde ese momento me parece que siempre fui aunque no sabía que tenía una perspectiva feminista desde muy chica, tuve acciones feministas, ¿no? De ayuda a mujeres, de ayuda a mujeres en situación de precariedad, etcétera. Entonces, siempre lo tuve y me parece que fue esta situación de vulnerabilidad y de violencia que viví lo que me empujó. No sabía que ya estaba haciendo acciones feministas, pero ya las estaba llevando a cabo. Y cuando llego a la universidad, viene como toda esta parte teórica, ¿no? De la perspectiva de género, la perspectiva feminista y da un empuje más a lo que yo ya venía haciendo, ¿no? Y a este interés de querer transformar las cosas. Claro. Sí, a ver, y ahora, bueno, retomando lo que dices, ahora ya después con esta mirada crítica, ¿cómo llevas el feminismo en tu día a día, en este momento de tu vida? Sí, bueno, pues ¿cómo lo llevo? Creo que está presente todo el tiempo, las 24 horas está presente, no es algo, me parece que cuando tienes ya esta mirada y cuando ya te toca y ves de diferente manera, es muy difícil que dejes de ver a través de esos lentes, ¿no? Entonces está presente en todas mis prácticas. Lo que yo trato de hacer, por ejemplo, y como lo practico a veces ya sin saber, es tratar de relacionarme de una manera no violenta, no solamente con otras mujeres, sino con todas las personas en general. Me parece que el feminismo trae una forma de trabajo diferente, de actuar diferente y siento que el actuar es a través de la paz, ¿no? Entonces trato de cambiar mis relaciones laborales, mis relaciones de pareja, mis relaciones con amigos, con vecinos, con las personas en general, tratando de tener siempre una actitud no violenta. Por otro lado,
tratar de ser sorora con otras mujeres, ¿no? Tratar de hermanarme con otras mujeres, acompañarla y cuando lo necesito, hacerme acompañar también. Esta parte de hablar lo que estamos sintiendo, lo que estamos necesitando con otras mujeres es muy sanador y nos ayuda también a esta construcción de lo que es de lo que es ser feminista, ¿no? Que tiene que ver con una forma colectiva también de cambiar las cosas. Y por otro lado está como todo mi proceso, ¿no? Como más político, que tiene que ver con el acompañamiento a víctimas, no solamente a los familiares de niñas y mujeres desaparecidas, sino a mujeres sobrevivientes de violencia o sobrevivientes de feminicidio o de tentativa de feminicidio, mujeres sobrevivientes de trata, ¿no? Y familiares de víctimas de feminicidio. Entonces, ahí está la práctica diaria. Esa es la forma en la que yo vivo el feminismo, porque creo que el feminismo se vive. Claro, y bueno, algo que me parece muy importante de lo que mencionas es precisamente estas prácticas que llevamos en el día a día, ¿no? Y que al final de cuentas creo que forman parte de un proceso bastante largo en cada una de las mujeres, digo, en algunas es más largo que en otras, pero al final de cuentas forma parte de un proceso en el cual nosotras en un primer lugar reconocemos que algo no estaba bien con lo que vivimos como mujeres, porque como bien mencionas, igual yo conozco muy, muy pocas mujeres, por no decir que ninguna, que no ha tenido una historia de violencia, de acoso o de cualquier otro tipo, sí, de violencia, ¿no? Me gustaría preguntarte, porque si bien es verdad que todas las mujeres hemos sido víctimas de violencia, la verdad es que no todas reconocen estas situaciones como necesariamente malas. No sé si explico bien mi pregunta en el sentido de que se menciona como, ay, pues sí, pero todo el mundo vivimos violencia, o ay, pues sí, pero pues al final de cuentas nosotras no somos víctimas, sino que es resultado de la maldad humana, o cosas por el estilo. ¿Dónde o de qué manera explicarías tú la diferencia para quienes nos están escuchando entre lo que es la violencia hacia la mujer y toda esta cuestión que trata el feminismo con esta otra perspectiva? Sí, creo que me parece que esto que comentas obedece a una desinformación generalizada. Es decir, vivimos en un país que ha estado en el abandono, sobre todo en temas que atienden a niñas y mujeres, y ese abandono institucional se ve también en la falta de información que tenemos respecto a lo que estamos viviendo. Es muy común que las mujeres que están viviendo violencia no sepan reconocer que lo que están viviendo es violencia. Si como mujeres no podemos reconocerlo, la sociedad en general, hombres y mujeres tampoco. Además, hay un contexto en el que se ha normalizado de alguna manera muchas acciones que son violentas, ¿no? Y que esa normalización ha traído como consecuencia que se toleren, por ejemplo, el acoso, ¿no? Los piropos, es algo que está muy normalizado en el país, que vayas por la calle y te digan algo y que nadie diga nada, que incluso haya gente que se ría de esas tonterías, entre comillas, porque así lo nombra, ¿no? Es que es una tontería. No, no es una tontería, y la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es una de las leyes para mí, de las más completas a nivel mundial, relacionado a la atención de violencia contra las mujeres y la tenemos en México. Y ahí lo que comentan es que el acoso es un tipo de violencia emocional, ¿no? Y entonces que venga nombrado en la ley, pero que la gente no sepa incluso que existe esta ley que es muy completa y que nos protege a niñas y mujeres, es muy grave. Lo que tenemos que hacer y lo que yo creo que es el primer paso como para ir quitando estas brechas, porque al final estas ideas que se tienen de la violencia o de que la violencia no es tan grave o de que para qué hacemos algo si siempre está ahí, es informarnos, ¿no? O sea, sí creo que hay también una responsabilidad social. Si vemos que hay un abandono institucional, frente a eso nosotras tenemos que informarnos sobre nuestros derechos, nosotras primero, pero la sociedad en general, el llamado sobre todo también es para varones, ¿no? Tienen que saber que lo que hacen es violencia y que en muchas ocasiones esa violencia está tipificada como delitos, ¿no? Y que estamos ante un Estado o ante un gobierno que es impune, pero que
entre las mujeres, entre más conciencia tengamos de los tipos de violencia y de nuestros derechos, vamos a saber qué hacer frente a la violencia y vamos a poder seguir exigiendo que las autoridades trabajen a favor de nosotras, ¿no? Y no protejan a los agresores. Entonces, lo que yo considero importante es eso. Me parece que esto que tú comentas es muy importante porque justo es lo que evita que haya justicia, porque hay una tolerancia a la violencia y esa tolerancia a la violencia se ve reflejada en esta impunidad, no solamente institucional, sino una impunidad social, ¿no? Y lo vemos en las denuncias, por ejemplo, en redes sociales, cuando las niñas denuncian acoso por parte de profesores y de repente no falta quien salga y diga, es que usaba la falda muy corta, es que para qué le contestaba, es que seguramente ya lo buscó. Ese es un tema de impunidad social, ¿no? Además de la impunidad institucional. Y va a seguir mientras no conozcamos nuestros derechos y no conozcamos y no sepamos reconocer los tipos de violencia. Sí, claro, completamente de acuerdo. Porque pues bueno, al final de cuentas, como bien mencionas, es una situación que de momento es todavía muy, muy normalizada y que creo que en muchas ocasiones, como bien mencionas, las mujeres ni siquiera somos capaces de identificar cuando estamos sufriendo una agresión. Incluso creo que en muchas ocasiones nosotras mismas llegamos a justificar las cosas que nos pasan. Yo platicaba que yo tendré como 4 meses que identifiqué un abuso que sufrí cuando era niña, o sea, y que por muchos años yo, o sea, pasó tan desapercibido y decía, no, pues fue algo como que X, ¿no? O sea, a todas las mujeres les pasa, no creo que tenga nada de malo, hasta que de pronto me encontré con esa realidad de que no, o sea, que había sido un abuso, que no había estado bien y que sí había sido víctima de una violencia, pues grave, ¿no? Y Sí, bueno, y, perdón, no, sí, adelante, adelante. sí, yo te agradezco que compartas esto porque esta toma de conciencia de la que yo hablaba, informarnos, este primer informarnos de a ver qué es la violencia, cuántos tipos de violencia hay y de repente esta información te confronta con tu propia historia, ¿no? Ujú. Y creo que nos pasa a todas las que vamos iniciando también en el feminismo y te vas dando cuenta que eso que tú creíste que era leve o que olvidaste, incluso por autocuidado, es violencia. Por Ujú. eso es muy importante, y lo recalcaba al inicio, el acompañarse de otras mujeres. En este proceso, y me parece que algo que es muy bonito a nivel nacional es que cada vez somos más, ¿no? Y cada vez más mujeres se nombran feministas. Y en este en nombrarte feminista es importante acompañar los procesos de otras niñas, jóvenes que tengan interés en involucrarse en el feminismo, porque empezarte a involucrar te confronta con estas historias propias y necesitas sanarlo también. Sanar puede tardar años o puede ser muy rápido, depende del proceso de cada una, pero siempre es más ligero acompañarse de otras compañeras, ¿no? Y creo que eso es lo bonito del feminismo, sentir que no estamos solas y que además estamos acompañadas de mujeres que conocen ese dolor, que conocen esa situación y que nos van a acompañar amorosamente, ¿no? Sí, muy importante lo que mencionas y bueno, esto que cada vez somos más, pero pues de todos modos aún hay algunas mujeres que a pesar de que muestran empatía con el feminismo, pues no se sienten o no se nombran como feministas, perdón. ¿Tú qué consejo les darías a nuestras oyentes para pues desde pequeñas tomar conciencia y poco a poco acercarse más al movimiento? Sí, pues yo creo que este miedo a veces de nombrarte feminista tiene que ver mucho con un estigma, ¿no? Con un señalamiento social, sobre todo de parte de muchos hombres, ¿no? Que han tratado de criminalizar al movimiento o de llamarnos de muchas formas locas, exageradas, ahora con las manifestaciones vándalas, bueno, de muchas maneras, ¿no? Y de repente una pensaría que esos señalamientos, si yo después de esos señalamientos me nombro feminista, voy a recibir rechazo. Y yo creo que parte del feminismo está incluso sostener eso, o sea, agarrar mucha fortaleza para nombrarte, ¿no? Y posicionarte de manera ética frente a lo que nos está doliendo a todas. Es decir, estamos en un país donde se asesina a 11 mujeres diariamente. Y frente a eso, me parece que lo más ético para todas es nombrarte y posicionarte desde un lugar feminista, pese a las críticas, porque las va a haber, ¿no?
pero siempre que te acompañas de otras compañeras, estas críticas se van haciendo cada vez menos, porque es más llevadero. Mi recomendación es que si tienen interés en el feminismo, traten de acercarse a colectivas confiables en sus estados, en sus municipios. Si no los hay, traten de generar grupos con compañeras de mucha confianza, de sus edades o más grandes, y empiecen a estudiar, ¿no? Pueden pedir a las colectivas lecturas, videos que les recomienden y empezar a estudiar. Esto les va a ayudar. Empezar a platicar entre ellas también ayuda muchísimo, y poco a poco irse incorporando actividades desde el movimiento feminista en sus zonas, ¿no? Claro, Aleida, me gustaría preguntarte también, porque creo que en muchas ocasiones existe como dos perspectivas acerca de lo que es el feminismo. Y bueno, yo realmente incluso para mí de pronto resulta un poco confuso esta cuestión de exactamente cuál es la lucha hacia el feminismo, porque como ahorita en lo que estamos platicando mencionas mucho la situación que estamos viviendo en México. Y creo que la lucha por el feminismo en México varía, o sea, bueno, varía entre país y país. Creo que de pronto puede haber como estas perspectivas de que el feminismo lucha como por los derechos de las mujeres exclusivamente, o también esta es otra perspectiva en la que no, el feminismo lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, por lo tanto también incluye ciertas acciones dirigidas hacia los hombres. ¿Nos podrías explicar un poquito más sobre este tema? Sí, sí, qué bueno que lo preguntas. Mira, el feminismo, como yo lo entiendo y como yo lo vivo, y como lo viven muchas compañeras, es una lucha por erradicar la violencia contra las mujeres y que esa erradicación traiga como una consecuencia favorable, o como un beneficio la igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, yo entiendo el feminismo, entiendo la igualdad como algo que nos beneficiaría a todos. Es decir, vivir en un contexto tan desigual como en el que nos encontramos, en donde, por ejemplo, este dato que di, 11 mujeres son asesinadas diariamente. Esto trae consecuencias no solamente en el impacto de esas mujeres que perdieron la vida y que su vida les fue arrebatada, y sus sueños y su proyecto de vida, sino que esas mujeres eran seguramente madres de familia, eran profesoras, eran médicas, eran políticas, por ejemplo, ¿no? Y que no tenerlas en esos espacios también trae consecuencias económicas, sociales, emocionales, políticas, no solamente para su familia y su núcleo más cercano, sino para la sociedad en general. Y muchas familias, sobre todo de víctimas de feminicidio, han hablado de estas consecuencias psicoemocionales de un feminicidio, ¿no? ¿Cómo quedan las familias después de que una mujer les es arrebatada? Y las consecuencias son gravísimas. Muchas familias pierden sus empleos porque tienen que dedicarse a lo mejor al cuidado de los huérfanos, de los enfermos que tal vez la mujer cuidaba. Y entonces encontramos que además de que la mujer fue asesinada, encontramos que estaba bajo un contexto también de mucha desigualdad. Entonces, el feminismo lo que pone sobre la mesa es que para alcanzar la paz es importante que las mujeres podamos estar incluidas en todos los aspectos de la vida del país, en todos, desde la ciencia, las artes, los espacios públicos, que podamos tener el mismo acceso. Pareciera que lo tenemos, ¿no? Porque pues sí, lo vemos en las películas, lo vemos en las noticias, pero cuando sales a calle, cuando vas a comunidades, cuando sales a tu propia colonia, te das cuenta que no, te das cuenta que tu mamá no tuvo el mismo acceso que tú, que tal vez yo ahora voy a la escuela, pero mi mamá no tuvo esa oportunidad, ¿no? Que a lo mejor mi madre no puede salir a trabajar diariamente con un sueldo fijo, sino que tiene que vender, por ejemplo, por catálogo. Y muchas mujeres que son madres de familia, a veces tienen que hacer esta actividad escondidas del padre, ¿no? Tienen que estar escondiéndose de que están haciendo tandas, de que están vendiendo por catálogo. ¿Por qué? Porque hay una violencia económica constante contra las mujeres madres de familia, ¿no?
Y entonces está ahí la violencia, está en todas partes. Y justo lo que tratamos de hacer desde el feminismo es colocar esta situación, decir, esto está pasando con las mujeres y lo único que queremos es tener el mismo acceso a las mismas oportunidades. Y además lo estamos pidiendo de manera pacífica, lo estamos pidiendo desde lo que sabemos, ¿no? Y desde lo que podemos. Entonces, es una lucha que tiene como finalidad reivindicar a las mujeres en todos los espacios, ¿no? En todos los espacios. Y es una lucha que traería beneficios para todos y para todas, para niñas, para niños y para varones, ¿no? Ese para mí es el feminismo y me parece que esa es la postura. Hay diferentes formas de hacer feminismo, pero la postura es la misma. ¿No? Hay mujeres que hacen el feminismo en las calles manifestándose, hace feminismo la mujer también que decide poner un alto a la violencia, que toma conciencia de su situación y dice, mejor me voy de casa porque no quiero vivir violencia, en el caso, por ejemplo, de madres de familia, ¿no? Que están reivindicando su espacio y diciendo, aquí ya no va a pasar más, ¿no? Está haciendo feminismo, no sé, las mujeres que están haciendo arte y que a través del arte dignifican el cuerpo de las mujeres, hacen denuncias sobre lo que está pasando en el país. Y bueno, esta polémica de feminismo separatista u hombres feministas, ¿tú crees que un hombre puede ser feminista o cómo crees que pueden contribuir al movimiento los varones? ¿Crees que puedan, pues sí, tener alguna aportación? Claro, yo creo que tienen que obviamente tienen grandes aportaciones, ¿no? Y me parece que por un lado está el movimiento feminista y por otro lado tendría que haber un movimiento de hombres contra la violencia contra las mujeres. Es decir, ellos tendrían que crear sus propios espacios de diálogo, de escucha y de transformar eso que nos está generando tanto daño. Yo no creo que haya hombres feministas, es decir, el feminismo pasa por una conciencia crítica del propio cuerpo también y de nuestras propias vivencias. Y me parece que no se puede comprender la violencia que vivimos las mujeres desde un cuerpo que no lo ha vivido en carne propia, pues. O sea, puedes tener conciencia de que la violencia contra las mujeres es grave. Conozco muchos compañeros que trabajan desde las nuevas masculinidades, que tienen una conciencia de género, por ejemplo, pero que sí me parece que ser feminista es solamente para las mujeres. Respecto a los espacios separatistas, a mí me parece que en esta diversidad de hacer feminismos tenemos que también respetarnos unas a otras y respetar que hay compañeras que no quieren sentarse con varones en el sentido político, ¿no? Y respetar que hay otros espacios en donde sí. Es decir, creo que entre feministas tenemos que entender y tenemos que acuerpar y respetar a las otras formas de hacer feminismo y en donde nosotras nos sintamos tranquilas y seguras y confiadas en la forma de hacer feminismo, hacerlo, ¿no? Pero siempre con este respeto a decir, vale, yo estoy de acuerdo con las compañeras, por ejemplo, que son autónomas, que no se sientan con autoridades. Yo estoy de acuerdo con las mujeres separatistas que deciden no sentarse por su propia historia con varones. Estoy de acuerdo con compañeras feministas que están trabajando, atendiendo o capacitando a varones, ¿no? Es decir, yo creo que el feminismo es muy amplio y bajo nuestro lema de que buscamos igualdad y de que nos basamos en el respeto, tenemos también que respetar las formas de hacer feminismo al interior del propio movimiento. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Sí, porque pues bueno, al final de cuentas, yo justo comentábamos en el capítulo pasado que si bien puede que haya algunos aspectos que a lo mejor no sé si no te gustan, es la palabra correcta, que quizás no compartes, independientemente de eso, pues sí debe de haber un apoyo porque al final de cuentas la lucha es la misma, ¿no? Y la causa por la cual se está luchando es la misma. Sí, bueno. Y yo creo que también los hombres tienen que entender que nos ha costado muchísimo trabajo ocupar espacios de toma de decisiones. El movimiento feminista es un movimiento político también, entendiéndose político, no partidista, es un movimiento político que trae transformaciones sociales radicales. El feminismo por sí solo es radical. Entonces, tomando en cuenta que este es un movimiento y un espacio construido por y para mujeres, los hombres tendrían que construir sus propios espacios
y sus propios espacios de diálogo. Sí podemos estar ambos movimientos en constante diálogo y todo, pero sí tienen ellos que construir sus propios espacios y respetar este otro, ¿no? Porque también encontramos a hombres que a veces han querido colgar del movimiento y ese colgarse del movimiento invisibiliza o ha invisibilizado y puesto en riesgo a otras compañeras feministas. Claro. Sí, totalmente. Creo que algo muy importante de lo que mencionas es como respetar todas las variantes del feminismo que existen y pues en donde te sientas más cómoda, ahí estar. Bueno, para finalizar quisiera que nos contaras un poquito más sobre tu trayectoria, cómo has vivido tu feminismo con los distintos proyectos. Sabemos que has trabajado mucho al respecto, entonces si nos pudieras compartir un poco de ello, por favor. Sí, bueno, pues parte de la labor que yo realizo, partiendo de que como que el feminismo, vivo en el feminismo, pues tiene que ver con que yo en 2012 decidí empezar en todo lo que tenía que ver con la situación de las personas desaparecidas en el estado de Querétaro. Comienzo a elaborar bases de datos de personas desaparecidas en el estado, a acompañar a familiares de personas desaparecidas y una vez que empezamos a rescatar a personas o a recuperarlas, comienzo a documentar lo que estaba pasando con estas personas. Todo esto me parece importante porque todo lo hice con perspectiva de género, ¿no? Todo el tiempo estuvo la perspectiva feminista y la perspectiva de género en mi proceso. Y esto me ayudó también a acompañar de una manera diferente, ¿no? De una manera también muy respetuosa, amorosa y también comprensiva con los procesos de cada una de las mujeres y niñas sobrevivientes, de las que también aprendí. Es decir, en este proceso como yo ubico la forma en la que hago feminismo o cómo el feminismo me ha ayudado a mi proceso, es que cuando acompañas a mujeres, ellas también te acompañan a ti, ¿no? Es decir, estás aprendiendo de ellas y te estás compartiendo con ellas también saberes. Entonces, este acompañamiento se fue construyendo poco a poco gracias al trabajo también con las sobrevivientes. Y por otro lado, esta recopilación de qué estaba pasando con las mujeres desaparecidas me ayudó también a tejer estrategias de autocuidado para otras mujeres que no han desaparecido, ¿no? Y entonces a través de eso, pues me he centrado también mucho en la capacitación para la prevención o mecanismos de cuidado ante la desaparición y la trata de personas. He dado acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia, que también ese es otro proceso, y que también, bueno, he tejido herramientas, ¿no? Para este acompañamiento, para que este acompañamiento sea más sano y menos fuerte o pesado para las mujeres. Y también he trabajado mucho desde la incidencia política, es decir, o pública, a través, por ejemplo, de algunos procesos más legislativos, la ley de desaparición a mano de particulares, el protocolo alerta ALBA. Fui promotora de la alerta de género en el estado de Querétaro y fui representante de las organizaciones ante la CONAVIM. Y pues he estado visibilizando constantemente la situación que viven niñas y mujeres en el estado de Querétaro en relación a la violencia y la desaparición y trata de personas en el estado. Pues muchísimas gracias, Aleida. Digo, no solamente por compartir ese espacio con nosotras, sino también por todo lo que has aportado a esta causa. La verdad es que creo que hemos aprendido muchísimo contigo de lo que significa el feminismo y pues también desde qué podemos hacer nosotras y desde este espacio, ¿no? Que estamos abriendo para el diálogo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por este espacio. Me parece un espacio fabuloso, de verdad, y que aporta mucho, ¿no? Sobre todo bueno, ojalá podamos llegar a muchas mujeres, a muchas niñas, y que poco a poco puedan irse involucrando en el movimiento, ¿no? A favor, pues, de todas. Muchísimas gracias. Gracias y pues que no sea la última. Por aquí, cuando gustes, nos conectamos otra vez y estamos en contacto. Que tengas un buen día y gracias a todos por escucharnos. Hasta luego. Gracias.